Bienvenidos y bienvenidas al podcast Litigación Compleja de la Estrategia a la Práctica, realizado en el Estudio Colombara. Hoy nos acompaña un invitado de primer nivel, don Santiago Cantón, que ha enfocado su carrera en la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Santiago se desempeñó como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y como relator especial para la libertad de expresión de la misma comisión. Además, has colaborado con Naciones Unidas como presidente de la Comisión de Investigación sobre Protestas en Territorio Palestino Ocupado y el rol de examinador de la situación de derechos humanos en Venezuela. Ambos temas súper contingentes: protestas, la situación en Venezuela. Hoy te desempeñas como secretario general de la Comisión Internacional de Juristas y además eres profesor en la Facultad de Derecho de la American University. Santiago, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. ¿Cómo debería una abogado que se enfrenta a una comisión, una corte, tratar bien el caso? Porque pienso que el litigio complejo, creo que una de las definiciones, sobre todo en derecho internacional, es que es de largo aliento. O sea, tienes que tener ciertas habilidades blandas, trabajo en equipo. Ahí, ¿qué has visto tú que de pronto te gustó mucho o algo que te frustró y dijiste, este era un caso hermoso y no supieron cómo trabajarlo? Sí, a ver, primero yo me voy a enfocar más en el tema que conozco, que es el de derechos humanos, eh, y, eh, y partiendo de la base de una base esencial a mi juicio, que creo que está relacionado con la complejidad de un caso, que es si uno está, primero la decisión de si uno está convencido o no de la causa que uno va a defender. Claro. Y si uno no está convencido, ya ahí es otro problema y para mí difícil de, de encontrar cuáles serían las mejores posibilidades, porque personalmente no lo haría y en general nunca, o sea, nunca lo hice, entonces desconozco más. Pero si uno está convencido de que es una causa a defender, ahí ya se resuelve una de las primeras grandes complejidades, porque si uno no está convencido, personalmente creo que va a ser muy difícil convencer a otra persona si uno no está convencido a sí mismo. Por lo tanto, yo creo que que en general los abogados hay de todo tipo y es difícil saber, digamos, qué es lo que va a hacer cada uno, pero en mi caso creo que es importante estar súper convencido. Que eso no quiere decir que la causa sea una causa buena o una causa mala, porque todos tienen derecho a ser defendidos. Nosotros teníamos un caso en la Comisión Interamericana de una persona, creo que de Guatemala, o Honduras, no recuerdo bien, que había violado a un menor de edad, una nena de 4 o 5 años. Un caso horrible, horrible. Pero había habido fallas al debido proceso. Entonces, a pesar de que uno no tenga ganas de defenderlo, por los motivos del caso, tal vez es importante defenderlo porque es más importante fortalecer el debido proceso en algunas ocasiones. Por lo tanto, no estoy hablando cuando digo los casos que uno no quiere defender. Bueno, yo no lo hubiese elegido defender, pero de la Comisión Interamericana teníamos que hacerlo y porque el tema era algo que también es importante e inclusive posiblemente más importante en ciertos aspectos. Entonces, no quiero no quiero que se entienda que yo digo que está mal defender un tipo de ese caso, porque también es necesario. La segunda cosa que para mí siempre ha sido muy importante es los abogados tenemos una tendencia lógica y necesaria de saber todas las normas del derecho. Y eso obviamente es un aspecto fundamental, que lo voy a decir también, que es saber lo que uno más pueda sobre casos, sobre la jurisprudencia, y no solamente la del país en que uno está o de la región en que uno está, sino del mundo entero, y saber relacionar esa jurisprudencia con el caso de nosotros. O sea, ese es un tema. Pero más allá de eso, para mí lo primero es, como dije recién, estar convencido, y segundo, saber contar una historia. Porque no se trata solamente de leyes. En cada caso hay una historia que uno tiene que tratar de conmover a los jueces. Los jueces van a seguir tratando de estudiarlo desde el punto de vista jurídico porque esa es su obligación. Pero uno tiene que contarles la historia, convencerlos con una historia, que eso es muy distinto al aspecto estrictamente legal. Muchas veces los abogados nos olvidamos eso. ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo se arma una buena teoría del caso? ¿Cómo se cuenta una historia? Sí, a ver, también hay algo importante, que es muy cierto lo que estás planteando, que las víctimas y la revictimización, y eso se da en muchos casos en tribunales internacionales o nacionales,
pero a veces que las víctimas quieren hacerlo por algún motivo, y que quieren enfrentarse a esa realidad. La cantidad de veces que he escuchado a víctimas decir, quiero tener mi día en la corte, quiero poder decirle a un juez que me está escuchando, finalmente logré a alguien que me escuche. Hay una reparación. Que es en sí mismo una reparación, poder tener esa oportunidad. Por supuesto hay víctimas que se las lleva, pero inclusive en esos casos, por ejemplo, situaciones de violencia de género, que son las que más complican todo el tema de la revictimización de las mujeres. Hay mujeres que han sido victimizadas en el proceso interno periódicamente y luego otra vez más van a tener que hacerlo en el internacional. Pero muchas veces lo quieren hacer, sabiendo que les va a hacer mal otra vez. Lo quieren hacer porque es la forma de poder lograr que haya justicia. Entonces, a veces no, y a veces no hay que explotarlo eso, y yo lo comparto, pero muchas veces la víctima, y en la Comisión Interamericana siempre teníamos mucho cuidado, y esto en diálogo con los representantes de las víctimas siempre, de asegurarnos que la persona realmente quería hacerlo, uno no podía obligarlo. Muchas veces lo tienen que hacer, no les gusta, pero saben que es importante. Entonces ahí tendría mucho cuidado. Y el otro es, yo insisto en contar el contexto. El contexto es todo. Y cómo contar el contexto. O sea, un caso, yo actualmente estoy litigando un caso ante la Corte Penal Internacional en contra por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en contra de Maduro y los otros jerarcas del régimen venezolano. Y la historia que uno cuenta es la historia, por ejemplo, de la víctima, de la persona que está presa en una cárcel sin posibilidad de salir, con la posibilidad de con la certeza de que la torturan y con la posibilidad de que la maten en cualquier momento. Esa es la historia que uno tiene que contar, que va a encontrar inmediatamente empatía por parte de todos. Luego van a tener que aplicar la ley. No digo que con el contexto uno se salta la ley, no, hay que aplicar la ley. Pero la ley en el vacío no es nada. La ley está muerta si uno no cuenta una historia detrás de eso. Y eso es lo más importante que las universidades en general no lo enseñan, algunas posiblemente sí, pero los abogados en general se olvidan de eso, se concentran solamente en el derecho y se olvidan de contar una historia. Yo el otro día mencioné, como bien decías, de que la Sala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo lo llamaba el teatro de las lágrimas, porque no solamente yo, sino todas las víctimas, todos los representantes de víctimas, los representantes de los estados, he visto llorar a todo el mundo en la sala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque son historias difíciles, pero las víctimas las cuentan, y las cuentan normalmente, no están preparadas, más allá de que se las prepara para que sepan cómo actuar ante una sala, pero no están preparadas desde el punto anímico. Eso lo sueltan ellas solas hablando, y eso se nota y lo notan los jueces, y de ahí viene la aplicación de la ley después. Entonces yo siempre insisto, para mí de alguna manera la mayor complejidad está en eso, en poder saber contar una historia, que eso es muy distinto a saber aplicar una ley o saber decir por qué esta ley es la que hay que aplicar. De ahí, en contar la historia, pasa que muchas veces hay más de un interesado. Entonces, están los abogados, están las víctimas, muchas veces también la sociedad civil que quiere participar. Entonces, otra complejidad muchas veces en el litigio es la cantidad de actores que quieren participar y cómo ponerlos de acuerdo. Sí, yo ahí siempre he tenido una política, tanto en la Comisión Interamericana como cuando estuve en Naciones Unidas, y actualmente también desde la sociedad civil, aunque es relativamente más fácil, la víctima es el centro de todo. La víctima es el centro de todo. El resto ayudamos un poquito acá y un poquito allá, pero lo más importante es la víctima y las víctimas potenciales víctimas futuras. Tenemos que trabajar solamente pensando en eso. Ese es nuestro norte y no nos tenemos que olvidar de eso. Claro, porque a veces las personas queremos cambiar la estrategia, pero lo primero es ver si es algo que a la víctima quiere hacer, y no solamente desde el lado del derecho, de poder obtener un resultado, porque ¿qué es un buen resultado? ¿Para quién es un buen resultado? Mira, yo siempre cuento una historia del caso de la cantuta de Perú. Primero estuvo el caso Barrios Altos y luego la cantuta, que fueron los dos primeros casos relacionados con Perú y con los equipos, escuadrones de la muerte, digamos, en Perú durante la época de Fujimori. Y una de las víctimas de la cantuta era la hermana
de uno de los que fueron asesinados en la universidad, y ella me dijo un día, mira Santiago, lo único que yo quiero es, estábamos litigando ante la corte, lo único que yo quiero es por lo menos que me den un pedazo de tela de la ropa que tenía puesta en ese momento, cuando lo mataron a mi hermano. Quiero tener algo a lo que sujetarme, algo para poder recordarlo. Y eso que es fuertísimo, y uno lo ve y no está tan asociado a lo que uno piensa cuando piensa en tribunales, en justicia y en derecho. Pero para ellos, con solo lograr eso ya hubiese sido distinto. Más allá de la justicia. Claro. La justicia está siempre, pero aparte quieren esas cosas que realmente reparan. Yo creo que la palabra reparar en el tema de derechos humanos es una palabra hermosa, porque es lo que realmente todo es eso, es tratar de reparar la situación, de hacerla lo más parecido a cómo era la situación antes de que se cometa la violación. Eso es reparar, ¿no? En latín decimos restitution in integrum, pero no suena tan lindo. Es reparar a una persona, repararle todos esos daños. Y eso, nuevamente, y todo eso es porque lo centramos en la víctima como debe ser. Claro, y también cómo ves ahora con todos los casos que estamos viendo cómo la tecnología empieza a irrumpir, y eso algunos lo hablan como desde la deshumanización, ¿ya? Que puede, los procesos los automatiza, pero vamos perdiendo cierto contacto, y algunos decimos, mira, hay algo que la inteligencia artificial jamás va a poder reemplazar, que es lo que tú dices, el contacto directo con el cliente, este abrazo, este mirar a la cara. Entonces, ¿cómo crees tú que podría aportar la tecnología para ayudar en estos casos? Quizás estoy pensando, te invento, el Zoom ayuda, perfecto, ¿no? Porque a las personas poder viajar, personas que tienen movilidad reducida, no es necesario. Pero también quizás puede entorpecer, puede hacer esto demasiado frío, demasiado automático. ¿Cómo lo ves? Primero, hablar de las nuevas tecnologías son tan nuevas y tantas que también es difícil saber exactamente cuál es la que puede llegar a ser útil. Cuando por ejemplo, hacer investigación usando inteligencia artificial puede llegar a ser extraordinario porque facilita, Claro. todo se hace en lo que antes tardábamos tal vez un mes, ahora lo haces en una hora. Entonces, todo eso yo creo que va a ayudar. Lo que no se va a poder reemplazar es nuevamente las historias, los contextos y las personas. Eso se tiene, y las víctimas, digamos, eso tiene que estar ahí. Yo hoy contaba en la participación que estuve en el Congreso Futuro, contaba sobre una situación que me pasó a mí una vez. Estaba en un bar con un amigo y entró otra persona que mi amigo conocía y mi amigo nos presentó, y cuando le dijo que yo era Santiago Cantón, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, la persona se abalanzó hacia mí, me abrazó y se puso a llorar, y yo no sabía ni quién era. Y bueno, luego del abrazo le pregunté quién era y por qué me abrazaba. Y él me dijo que las cartas que yo enviaba, y eran cartas frías, institucionales de la Convención Interamericana. Pero me dijo que las cartas firmadas por mí que le llegaban, no muchas, pero que le llegaban cuando estaba preso político en Venezuela, para él eran una cosa extraordinaria. ¿Y por qué eran extraordinarias? Porque sabía que había una persona detrás que estaba pensando en él y que no estaba solo. Y eso la inteligencia artificial jamás lo va a poder reemplazar. Nada lo va a poder reemplazar. Entonces yo creo que ese contacto con una persona, esa relación con una persona, es esencial, y esas son cosas que la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías nunca van a poder superar. Nunca van a poder superar a la madre de una víctima en una declaración ante la Corte Interamericana. Nunca la va a poder, ni siquiera el Zoom la puede superar. La presencia cercana también te hace una diferencia enorme. Y creo que eso no se tiene que perder en el derecho. Y eso es algo que los abogados tenemos que luchar para que se mantenga, porque si empezamos a trabajar solamente en Zoom, más allá que las cosas se aceleren, y se pierde una esencia básica de lo que es la humanidad, y yo creo que eso hay que mantenerlo. Y desde ahí, cuando tú me contaste la historia de Jimmy Carter, ¿qué edad tenías? Y yo tendría 27 años por ahí. Ya, porque te quiero trasladar a cuál es el espacio que ves en los jóvenes, en el sistema interamericano, en la defensa de derechos humanos, porque antes los derechos humanos creo que estaban muy politizados, por lo menos en Chile. Ahora se entiende que los derechos humanos tienen una gama amplísima, que no es un tema de
una clase política en especial, sino que es para todas y todos. Yo no estoy tan seguro de que no esté politizado todavía. Yo creo que Ya. está muy politizado todavía. Tenemos grupos que realmente hacen un excelente trabajo basado estrictamente en derecho, pero que sigue estando politizado y que los partidos políticos lo politizan y cada vez que hay una elección se vuelve a politizar. Yo creo que eso sigue siendo así. Creo que lamentablemente no ha cambiado. Y el ejemplo perfecto, y justo había empezado a escribir un artículo, no lo terminé, pero el ejemplo perfecto es lo que pasó en Venezuela ahora. A ver, la gran mayoría de las personas estaban completamente en desacuerdo con lo que estaba haciendo Maduro en Venezuela. Es un dictador, asesino, corrupto, no tengo absolutamente ninguna duda, y yo litigo el caso ante la Corte Penal Internacional. Entonces, y estoy denunciando a Venezuela desde hace 15 años mínimo. Pero tuvimos que salir a defenderlo. Cuando el debate político internacional eran los de derecha diciendo está bien lo que hizo Trump y los de izquierda diciendo está mal, si vos ves cómo respondieron los presidentes de América Latina. Y esa es la distinción perfecta entre verlo de una manera política o verlo de una política basada en derecho. Si uno lo ve de una política basada en derecho, lo que hizo Estados Unidos está mal, sin perjuicio de que el fin último de sacar a Maduro era algo que todo el mundo estaba esperando que pase. Pero no, eso no, por de la manera en que se hizo, no, porque puso en riesgo a toda la humanidad de aquí en adelante. Entonces, esa politización es muy grave. Yo lo he sostenido siempre. Y todos los países de nuestra región, Chile, Argentina, vengo de ahí y ahí está súper politizado, politizan los derechos humanos. Y eso es sumamente grave. Sumamente grave y sigue pasando. Lamentablemente yo no veo... A ver, sé que hay organizaciones que son extraordinarias, pero en general todavía sigue existiendo esa politización. Es más fácil, es la forma de ver los derechos humanos desde un punto de vista político y no verlo desde un punto de vista de principios morales que hay que respetar. Y ahí la tecnología, los avances, ¿cómo los jóvenes pueden decir, no, mira, sé que... Es el tema de los jóvenes. A ver, yo también hoy planteé en Congreso Futuro, estamos en un cambio de época, no sabemos hacia dónde, lo poco que vemos hacia dónde no es bueno, y ya ha habido otros cambios de época en la historia. Puse el ejemplo del mayo 68 en Francia o el movimiento hippie en los 60. O sea, todo el movimiento de los 60 fue un cambio de época. Y ese cambio de época lo hicieron los jóvenes. Claro. Lo hicieron los jóvenes. Y hoy en día yo creo que estamos en la misma situación. O sea, en los 60, en Estados Unidos, Bob Dylan cantaba los tiempos están cambiando, nos tenemos que correr nosotros, decía. Bueno, él era joven, así que no, se lo decía a los mayores. Y hoy en día está pasando lo mismo. Yo hoy lo planteé en el Congreso Futuro. Nosotros no vamos a resolver este problema. Lo tienen que resolver los jóvenes. O sea, no es que lo tengan que resolver. Lo van a resolver mucho mejor que lo que podemos resolver nosotros. Nosotros venimos 30 años haciendo exactamente lo mismo y claramente estamos con problemas. Yo creo que los jóvenes tienen que levantar esa bandera, la tienen que levantar con fuerza y rápido y de manera... Hannah Arendt, la filósofa, hablaba de pasar a la acción, ¿no? La importancia de la acción. Una ley puede ser maravillosa, la Declaración Universal de Derechos Humanos puede ser maravillosa, pero si no se la lleva a la acción, es una página muerta que no sirve para nada. Y habla de pasar a la acción, y no solamente a la acción, sino a la acción en sociedad. Hay que hacerlo de manera conjunta, porque esa es la única posibilidad de cambiar la realidad de las cosas. Y eso lo tienen que hacer los jóvenes, estoy convencido. ¿Y desde el derecho algún caso que recuerdes que viste que el abogado o abogada te hizo cambiar de opinión en cómo enfrentó el caso, en cómo planteó el caso, o te mostró otra perspectiva? Tú dijeras, mira, esa es una forma súper importante de litigar. En la Comisión Interamericana siempre hubo muchos casos y muchos, la mayoría muy complejos porque litigar ante el sistema interamericano, litigar contra un Estado, y ahí ya se hace todo mucho más complejo, ¿no? El enorme poder del Estado frente al poder grande que puede llegar a tener una ONG. La víctima casi nunca tiene poder. Se junta una ONG para tratar de tener un poquito más de poder, pero ese poder nunca es comparable al poder del Estado, o sea, es imposible de comparar. Entonces, desde esa perspectiva, todos los casos en el sistema interamericano, la gran mayoría, son muy complejos. Y ahí uno nota, con el correr de los años, que hay ciertas organizaciones que ya, con el correr del tiempo,
van descubriendo cuáles son las cosas que son centrales para tratar de avanzar. Mantener informado de manera periódica en este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque son cosas bastante elementales las que digo. Por ejemplo, si uno mantiene informada a la Comisión Interamericana de manera periódica, eso va a lograr que ese expediente siempre está en la parte de arriba de la pila que tiene. Y eso a veces los abogados no se dan cuenta, y a veces personas que me piden asesoramiento y me dicen que hace un año que no le escriben a la comisión. Yo, ¿cómo que hace un año? No, pues la última vez yo respondí y nunca me respondieron. Bueno, no importa, justamente ahí tiene que volver a escribirle, no deje pasar. No solamente escriba, llame por teléfono, y no solamente llame, también viaje si puede a la Comisión Interamericana, o cuando la Comisión hace sus visitas por los países, vayan y visiten. Como en todos los casos, hay que movilizarlo. Es una realidad, no debería ser así, pero es así. Entonces los abogados, mi primer consejo es ese: estén encima del caso. Estén encima, o sea, si no, no va a funcionar. Si no pueden casar, a ver, hay casos que duermen en la comisión décadas, y hasta que llega a la corte pueden pasar 20, 30 años. Eso es una realidad. No Entonces, estoy inventando. La única manera es hacer un buen trabajo como abogado y estar encima de la Comisión Interamericana o del tribunal que sea la Corte Penal Internacional, que también es igual, o las Naciones Unidas, que también es igual. ¿Y el rol del abogado particular? Porque, claro, históricamente es la víctima y solía estar acompañado de una organización de la sociedad civil. Y ahora hay estudio jurídico, el estudio Colombara tiene bastantes casos, lleva mucho tiempo litigando en el sistema interamericano, y vemos que hay cada vez más abogados de estudios privados queriendo intervenir, lo cual es muy bueno. ¿Tú qué rol ves que podrían cumplir que puede marcar una diferencia? Sí, ese desarrollo ya lleva bastante años, diría yo. En principio eran abogados individuales, también con sus propios estudios jurídicos, pero no necesariamente habían gran cantidad. La mayoría era las personas directamente, que también solía pasar, ONGs. Y de las ONGs cada país tenía alguna que más o menos era reconocida. Hoy en día, en efecto, hay muchos más estudios privados. Todo eso empezó de alguna manera, en algunos casos, no en todos, con casos que tenían un objetivo patrimonial detrás. Entonces, muchos de los estudios hacen ese tipo de trabajo ante la comisión. Hay otros que no, sobre todo eso se da en Estados Unidos, pero hay varios países también de América Latina también, que son grandes estudios jurídicos que lo hacen pro bono. Claro. Y porque en el fondo saben que es importante por las víctimas. Casos en que los estudios jurídicos lo agarren, que no sea pro bono y no tenga un objetivo económico detrás, no creo que haya muchos. Claro. Esa es la realidad. Claro, porque el sistema interamericano no está hecho para obtener grandes sumas. Generalmente obtienes lo que gastaste en llevar el caso por años. O podés obtener un poco más, pero ya la Corte está cada vez más tratando de limitar eso de alguna manera. Por lo menos lo estaba haciendo, ahora hace mucho que no lo sigo, y nunca se conseguían grandes cifras. Al principio pensaba, pero hubo una época en que sí las hubo, y yo creo que ahí es donde varios estudios se presentaron, pero no creo que eso tenga mucho vuelo. Aquí el estudio sacó un libro, acompañó a otros académicos, sobre litigación compleja. Porque si bien todo litigio tiene algún grado de complejidad, hay, por ejemplo, en este que es litigar contra el Estado, que ya los poderes están absolutamente desequilibrados. Desde la obtención de las pruebas, los recursos. Sí. ¿Qué opinas sobre que las facultades empiecen a tener esto como un ramo? Que ya no solamente sea la teoría, derecho procesal, derecho civil, derecho constitucional, sino que pasemos a cómo se lleva a cabo esto, porque también hay mucho de oficio en el derecho. Definitivamente, a mí los grandes cambios que yo he visto en el sistema interamericano, de alguna manera se relacionan con las universidades de nuestra región. ¿Qué digo con esto? Los primeros casos del sistema interamericano de derechos humanos eran la generación, aquí en Chile, Claudio Grossman, Pepe Salaquet, Cristina Medina, que ellos eran los actores, o sea, ellos eran los abogados, digamos, pero era la generación de derechos humanos que no estudió derechos humanos en las universidades porque no existía. Claro. Esa es la primera generación, el primer movimiento importante de derechos humanos que tenemos en la región. Yo diría que a partir de los
Yo creo que los 80, yo creo que 1983, el triunfo de Alfonsín en Argentina, creo, esto lo hablé con Mónica Pinto, que es la persona que voy a mencionar ahora, se crea la primera cátedra de derechos humanos en América Latina, creo. La crea Mónica Pinto, que era una abogada argentina de derechos humanos, y en la Universidad de Buenos Aires crea una cátedra, un curso de derechos humanos. La primera generación de ese curso son grandes abogados de derechos humanos hoy en día en el mundo entero. Yo vine un poquito antes, yo me gradué 2 años antes que esa generación. Y son los que estudiaron derecho. Entonces ahí ya tenías un cambio de los activistas, porque habían sido víctimas, y de los que estudiaron derecho en la universidad. Y eso empezó a explotar por toda América Latina. Hoy es difícil encontrar un país que no tenga una universidad como una cátedra de derechos humanos. Claro. Es casi imposible. Y eso tuvo un impacto enorme en todos los sistemas de protección de derechos humanos a nivel universal, porque de pronto hubo un grupo enorme de abogados, enorme, que sabían derecho. Yo creo que lo que estás mencionando, creo que es alguna necesidad ahora seguir profundizando en todo el progreso que se consiguió gracias a las universidades en la defensa de los derechos humanos en el mundo entero. Entonces, todo ese tipo de capacitaciones, que ya son distintas, inclusive la que mencionábamos antes, hablar del tema de cómo impactan las nuevas tecnologías en la defensa de los derechos humanos, tienen que ser enseñadas y trabajadas en las universidades. Y creo que eso va a continuar el cambio positivo que hemos tenido. Sí, mira, agregaría una cosa que yo siempre enseño en mis clases, lo primero que enseño, que lo llamo los 4 pilares. Los 4 pilares de derechos humanos. ¿Y cuáles son esos 4 pilares? En todo caso que uno tenga, en todo litigio que uno tenga, hay 4 pilares. El primero son las normas. Convención americana o europea o el Tratado o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, lo que sea. Pero primero están las normas. Después están los organismos creados para supervisar esos tratados. Tenés la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y todo lo que tenés a nivel internacional, que son 75% de los países del mundo tienen una protección regional o subregional y el 100% tiene la de las Naciones Unidas. O sea que y ahora también está la Corte Penal Internacional, por lo tanto hay una innumerable cantidad de lugares que entonces uno tiene que saber cuál es el organismo multilateral importante. Entonces tenés el tratado, los órganos encargados de supervisarlos, tenés el Estado como, obviamente como potencial violador o de los derechos humanos o de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Para el Estado también lo tenés como el que va a tener que cumplir. Claro. Eso es muy importante. Y luego el 4º pilar es la sociedad civil. Y es el pilar más importante. Es el que hace que todo eso se movilice. Si no estuviera la sociedad civil, las leyes están muertas, los organismos multilaterales son burocráticos, no sirven para nada, y el Estado feliz de la vida. Por eso la pieza clave es la sociedad civil, que es la que va a movilizar todo. Cuando uno logra, y eso lo he comprobado en la Comisión Interamericana, en Naciones Unidas, cuando uno logra que haya una relación virtuosa entre esos 4 pilares, hay un buen tratado, el Estado tiene algo de voluntad, tiene una buena organización de la sociedad civil, y se logra que esos 4 pilares se comuniquen entre ellos, se logran resultados. ¿Qué quiere decir esto? Si uno gana un caso, luego va a entrar en la etapa de reparación y de cumplimiento. Y va a tener que convencer al Estado que lo haga. Los Estados no lo quieren hacer. Casi nunca. Son excepciones. Pero yo creo que las excepciones deben ser un 5%, por inventando, pero no son muchos. El Estado no va a querer cumplir. Entonces va a tener que resultar de ese diálogo virtuoso entre los 4 pilares, porque va a tener que estar, obviamente, el tratado y ya se cumplió, pero después va a tener un diálogo entre el Estado, la sociedad civil y el organismo multilateral. Si ese diálogo se realiza con tiempo y bien, y la sociedad civil no está solamente como tira piedras, sino para sentarse a dialogar con el Estado y escucharlos y ver qué se puede hacer, ahí va a haber resultados. O sea, la experiencia mía trabajando por el Estado fue, el Estado no quiere que se cumpla nunca, no quiere, claro. Pero no quiere a veces por política, a veces por burocracia. Pero si está la sociedad civil detrás, y tal vez sí lo haga.
y si el organismo multilateral también se mete para ayudar, y tal vez sí salga. Entonces, el resultado exitoso se va a dar cuando ese diálogo virtuoso entre los 4 pilares se logre. Y ahí, ¿qué rol juega la prensa? Porque también mucho el litigio estratégico, litigio complejo, mira, y los estudios jurídicos cada vez más contratan agencias de comunicaciones o incluso tienen periodistas de forma interna. Sí, es cierto, a nivel local. A nivel internacional, para mí no tiene tanto impacto como lo tiene a nivel local. Porque los jueces en general son de otros países, no tienen conocimiento de qué impacto puede tener eso en los medios o no, y se usa mucho más para ruido interno, que pasaba un montón de veces. Y voy a dar un ejemplo que seguramente acá en Chile también pasa. Sale un político, conocido o no, en los medios de comunicación, a decir, denunciar al gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se lo saca en primera plana en todos los diarios y después nunca envía la denuncia. Nunca. Me ha pasado varias veces. O sea, es el uso político interno. Internacionalmente no lo hacen porque saben que después si lo hacen van a tener que seguir un caso y no pueden. Entonces, a nivel internacional no tiene, honestamente no tiene tanto impacto en los tribunales que están encargados de tomar. Pero quizás para lo que hablabas de la exigencia del cumplimiento del fallo por parte de la sociedad civil. Ahí sí, ahí puede tener un impacto porque lo tenés que hacer a nivel local. Entonces, si sale una decisión a favor, es muy importante que a esa decisión se le dé la mayor difusión posible internamente, dentro del Estado, como forma de impulsar al Estado que cumpla. Y quizás como estrategia para lograr algún cambio local. Completamente. Porque quizás sabemos que el Estado no quiere seguir con una demanda internacional, entonces, bueno, modificamos la ley, ya que eso suelen ser cambios legales en lo que se traduce. Exacto. Muchas veces los casos. Crear el contexto para que se dé eso. Por eso vuelvo al contexto. Porque, pongamos el ejemplo de Chile, la última tentación de Cristo. Claro. El caso de los senadores elegidos a dedo. Y exactamente, designados. El caso de acceso a la información, por el tema de... Claude. Exactamente, el caso Claude. Esos son casos que tuvieron mucho impacto mediático y que el Estado también no quería cumplir. Lo sé perfectamente el de la última tentación de Cristo, porque yo era relator de libertad de expresión años después. Y vine a Chile para exigir al Estado que cumpla con la decisión de la última tentación de Cristo y derogue la censura previa. Me reuní con todo el gobierno en aquel entonces y nadie estaba de acuerdo con cumplir. Y después cumplieron, al año, supongamos, a los meses. Jamás dijeron que habían cumplido porque era la decisión de la Corte Interamericana, jamás. Claro. Y eso en general no lo hace ningún Estado. México constantemente cumplen, pero jamás dicen que cumplieron para cumplir con la decisión. Como un cambio que se le ocurrió espontáneamente. Exactamente. Pero eso es la presión que hicieron los medios. Y finalmente es lo que se busca, ¿no? Este cambio legislativo, cultural. Exactamente. Para terminar, ¿ya algún consejo que les deja a los futuros litigantes? Bueno, en estos momentos el consejo mío es... hay que fortalecer todo lo que es derechos humanos. Está estancado y está en decadencia. Durante décadas hemos avanzado enormemente en muchas cosas y hoy en día todas esas cosas están en duda, se están planteando, los estados se están retirando de los organismos internacionales, los estados están creando narrativas nuevas de lo que son los derechos humanos que no tienen ninguna solidez, ninguna validez. Entonces yo creo que también en las universidades tienen que estar atentos a eso, porque tenemos que, para poder sostener el movimiento de derechos humanos que tenemos y los sistemas que tenemos, los abogados también tienen que pensar en el sistema y tratar de fortalecerlo. Y creo que es un desafío importante. Si me preguntan en el Congreso Futuro, es pensando en la frontera hacia adelante. Lamentablemente en derechos humanos la frontera es evitar que sigamos retrocediendo hoy en día. Claro, exactamente. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por participar de este podcast. A todas y todos los que participaron, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos otros interesantes podcasts sobre litigación compleja con invitados del nivel de Santiago. Así que gracias y nos vemos en un próximo capítulo.